que no habían dólares en el Banco Central y para pagar los sueldos imprimían billetes, ¿no? Y uno recibía una carretilla de billetes que no alcanzaba para comprar 1 litro de aceite. No hemos llegado a eso, estamos lejos de eso, pero marca la tendencia. Dice, ojo, si sigue este nivel de endeudamiento, vamos a ir a un proceso inflacionario. Me falta para pagar los servicios, entonces saco de la pensión de los chicos y pago los servicios y luego repongo ese dinero para no quedar endeudado con el colegio. Yo avanzo, me quedo con tierras y después vienes vos, pones la coca y le metes al narcotráfico. Cocaína en Brasil. ¡Qué coincidencia que estemos exportando en toda esa región cocaína para el Brasil! ¡Qué coincidencia que agarres en Bolivia, en esa región, a altos capos del PCC! Lo que estoy diciendo es muy complicado y me aferro a mi crucecita, dice Rodrigo Paz, porque el próximo año va a ser un año muy violento. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes, aquí con las noticias de último momento. Cacho Herrera está con nosotros, es el director de datapolice.bo y mi persona les damos la bienvenida. Hola, Cacho. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos efectivamente en esta alianza entre Cabildeo Digital, que está dirigido por Amalia Pando, por Manuel Barrios, y Datapolis en esta aventura periodística interesante porque estamos comentando, opinando sobre los grandes temas del país y del mundo. Amalia ha traído mucha tela que cortar, el tema económico en el país a partir de estos datos que ha revelado el Banco Central de Bolivia y la disminución, la caída de las reservas internacionales netas. Don Gabriel Espinosa, que ha sido director del Banco Central en el gobierno transitorio, ha posteado en las últimas horas algo que llama a mucho que pensar por la posición que ha tomado, así que te dejo con este primer apunte. Gabriel Espinosa dice en su tweet que de enero a octubre de este año el gobierno está funcionando con deuda interna, muy poquito de deuda externa, es decir, créditos que han entrado al país de afuera, de otros países o de otros organismos. Eso es lo menos. Lo más son créditos que el gobierno se hace de manera interna. ¿Qué son esos créditos? Primero, lo que más llama la atención, el Banco Central se ha prestado de la gestora $1.000 millones a través de los bonos del Banco Central. Es decir, ha obligado a la gestora que compre bonos del Banco Central. Con la plata de los jubilados, la gestora ha comprado $1.000 millones de bonos del Banco Central. Ha recibido un papelito y le ha entregado $1.000 millones al Banco Central. Y con eso el Banco Central está haciendo que funcione el gobierno. Esos son $1.000 millones. Hay otros $4.000 millones que Gabriel Espinosa no da el detalle, pero se sabe que es crédito. Por ejemplo, el gobierno contrata una obra, por ejemplo, gigantografías con la foto del presidente, y no le paga a la imprenta. Eso es crédito interno. Y lo mismo con una carretera o con lo que fuera, ¿no? Pero antes de pasar a este tema de la explicación en detalle, ¿qué supone, Amalia, el que se haya prestado internamente $1.000 millones de la gestora pública? ¿Eso va a afectar el pago de las pensiones, de las rentas a los jubilados? Explícanos, por favor. Pues de momento no, porque la gestora todavía tiene más recursos que esos $1.000 millones. De momento no.
El punto es que si el gobierno sigue en la lona como está actualmente y sigue sacando plata de la gestora, aunque a cambio le dé un papelito que es un bono por el que se compromete a pagarle intereses, aunque haga eso, crea una susceptibilidad enorme, ¿no? Llegará un momento, si sigue esta dinámica, a que el gobierno no tenga plata para pagar a los jubilados. Pero de momento eso no está ocurriendo. Atento, ha sacado plata de la gestora. ¿Podrá devolverlo? Esa es la interrogante. Cuando estos bonos se venden en el mercado internacional, tienen la obligación de devolver. Y parte de este dinero es posible que se preste para pagar a los bonistas, a los que han comprado anteriormente bonos del Banco Central y que tiene que pagarlos interés y capital. Esto es muy grave. Lo concreto es que Gabriel Espinosa dice que no hay forma de sostener este grado de endeudamiento interno y que si sigue esta dinámica, el gobierno va a tener que pagar con maquinita. Es decir, como ocurría en el primer gobierno democrático hace 40 años, que no habían dólares en el Banco Central y para pagar los sueldos imprimían billetes, ¿no? Y uno recibía una carretilla de billetes que no alcanzaba para comprar un litro de aceite. No hemos llegado a eso, estamos lejos de eso, pero marca la tendencia. Dice, ojo, si sigue este nivel de endeudamiento, vamos a ir a un proceso inflacionario. Quería empezar con este tuit de Gabriel Espinosa, que me parece es una alerta sobre la situación económica que ya no es grave, es gravísima. Se prenden todos los focos rojos porque no hay dólares, no hay gas, no hay gasolina, no hay diésel. Y todo esto tiene que ver con un problema estructural, que es que el gas se está acabando. Hemos vivido del gas, Bolivia vivió de la plata, del estaño y luego del gas. Ahora el gas se está acabando y no se hicieron las inversiones para encontrar otros campos gasíferos, bajan las exportaciones. Al bajar las exportaciones, que son el sueldo que recibe Bolivia ya no tiene ese sueldo, no tiene esos dólares y no tiene cómo subvencionar la gasolina, no tiene cómo cumplir con sus obligaciones, etc. Gabriel Espinosa dice, en el presupuesto para este año que está concluyendo, se estimaba que iba a haber un endeudamiento interno de 300 millones de dólares y ya vamos por los 5.000. Esa es la diferencia entre un presupuesto que es una lista de ilusiones y la realidad. Muy delicado lo que estás diciendo, Amalia, porque de lo que estamos hablando, amigos que nos están observando, son de tres cosas concretas. Puede ya estar ocurriendo en el país un fenómeno que se llama presión inflacionaria, que varios factores de alguna manera convergen, empujando a la economía boliviana a la posibilidad de un periodo de inflación. Lo segundo, a partir de lo que ha comentado Amalia, es que podría estar siendo encarada esta presión inflacionaria con la tentación negativa, por supuesto, de emitir billetes, emitir moneda boliviana y que con eso se intente pasar este mal momento, esta presión inflacionaria. Y tercer apunte, amigos, es que estamos en el clásico bicicleteo de recursos que suelen hacer, por ejemplo, las familias, ¿no? Me falta para pagar los servicios, entonces saco de la pensión de los chicos y pago los servicios y luego repongo ese dinero para no quedar endeudado con el colegio. Es lo que está haciendo el gobierno. Como no tiene los créditos externos bloqueados por el señor Evo Morales y sus seguidores, entonces está echando mano del endeudamiento interno, esperando que estos créditos
que están en la Asamblea Legislativa puedan ser destrabados, aprobados, y con esa plata reponer lo que se está prestando internamente. Estamos en un proceso muy, muy complicado. Déjenme decirles que eso complica más la situación económica del país y abre un 2024 sumamente complicado en términos económicos. Amalia, no sé si tú coincides conmigo. No, definitivamente. Eso es lo que está abajo. Todavía el volcán no ha entrado en erupción, ¿sí? Pero eso es lo que se ve, la lava hirviendo abajo, ¿no? Por todos esos elementos. Insisto que es un tema estructural. No hay gas. ¿Por qué? Porque se farrearon la plata en otras cosas y no invirtieron en lo que tenían que invertir, que era en buscar nuevos campos petroleros que repongan las reservas de gas. Bueno, hecho está y estas son las consecuencias. ¿Qué pasaría si se destraba y llegan 3.000 millones en créditos? Bueno, aumentaría en la columna créditos, aumentaría nuestro endeudamiento externo y el gobierno podría pasar el mal momento. Pero es solo pasar el mal momento, ¿no? Uno no puede vivir de créditos porque los países, incluyendo China, necesitan tener la garantía de que les vas a devolver. Y como está la economía y con esa reserva monetaria bajando, ya lo último que falta es que vendan lo que queda del oro y ahí estamos en cero. Peor que cuando los militares dejaron al país, que no dejaron un solo dólar, pero dejaron el oro, al menos el oro, ¿no? Uh-huh. Acá sería terrible, ni un solo dólar y tampoco el oro. ¿Cuánto podrían obtener del oro? Más o menos lo que obtuvieron con la mitad, con esas 17 toneladas, son 1.600 millones de dólares. Con todo el oro, pues sí, podrían capear el temporal de la subvención de la gasolina por unos meses. ¿Y después de eso qué? Te estoy hablando dentro de un año. De acá a un año, no es que mañana vaya a ocurrir lo que has mencionado, esa presión hiperinflacionaria, etcétera. No es para fin de año, ni para enero, ni para febrero, pero es la tendencia. Es la lava hirviendo, ¿no? Para una erupción, un estallido de la crisis económica, que estamos viendo los síntomas. Esto de que no haya diésel para la producción agropecuaria es pues gravísimo, porque eso va a tener sus consecuencias cuando la cosecha sea menor porque no sembraron, y no sembraron porque no había diésel. En fin, es una cadena de eventos y de hechos. Cuando se gasten toda la plata de la gestora, cuando no tengan cómo devolver la plata a la gestora para que paguen a los jubilados, eso no va a ocurrir mañana ni pasado, pero es la tendencia. Y yo no veo, y ningún economista ve, ni ningún funcionario del gobierno ve cómo van a salir de este atolladero. ¿Cómo? Es complicado porque además está, digamos, la imposibilidad de que si se aprobaran milagrosamente todos los créditos externos que están trabados en la Asamblea Legislativa, no es que empieza una especie de flujo a chorrear dinero por montones por estos créditos. Son créditos que se desembolsan a veces en varias partes, es gradual, no es de un solo desembolso. Sí, la situación está complicada. Economistas, analistas como por ejemplo Martín Rapp de Santa Cruz y de Jaime Dunn de La Paz, por ejemplo, dicen: liberen de una vez las exportaciones que se producen, sobre todo en términos de alimentos, de los productores de Santa Cruz. De una vez, eso podría ser una manera de que le fluya al país una mayor cantidad de dólares, de recursos que necesita en este momento. Otra idea, y ya está cobrando mucha fuerza, es que de una vez se piense en levantar gradualmente, encuentren una fórmula, pero que se empiece a levantar la subvención a los combustibles, porque es otro mecanismo, otro factor que está desangrando a la economía nacional. Pero no, y volvemos a reiterar, amigos, Amalia, reiteramos, ¿dónde está el plan para semejante situación complicada que se nos viene
en el 2024. Seguimos pidiendo humildemente desde el programa Último Momento un plan serio para encarar estas vicisitudes económicas. Bueno, el gobierno ha entrado en la fase negacionista, ¿no? Dice, no pasa nada, está todo bien, está todo bien. Hay una que otra declaración echándole la culpa a Evo Morales con justa razón, pero no hay una autocrítica, porque el ministro de Economía de Evo Morales es el actual presidente. Entonces, de momento hay una actitud como que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y nunca vi una sonrisa que reflejara tanta satisfacción como la del presidente Luis Arce Catacora junto a los otros 4 presidentes del Mercosur. Hay que ver esa fotografía. Por fin, en las ligas mayores, diríamos, ¿no? Bolivia fue admitido como socio con todos los derechos en el Mercosur, y entonces Luis Arce fue a la reunión en el Brasil, y ahí todavía se mantiene una mayoría para la tendencia de Luis Arce con Lula y con Alberto Fernández, que es su última reunión. Qué terrible lo de Alberto Fernández. Salió de la Casa Rosada, no había nadie que lo esperara en la puerta, a duras penas el chofer del auto, ni la secretaria que lo despidiera en la puerta, ¿no? Nadie. Es decir, es la soledad del peor gobierno que ha tenido la Argentina en el último tiempo. Y se fue directo al Mercosur. Argentina se opuso y boicoteó la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Europa. El delegado de la Unión Europea tenía que asistir a esta reunión para firmar, después de 25 años de darle vueltas al asunto, tenían que firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un acuerdo de libre comercio completamente ventajoso para nuestra región, porque nos abren el mercado europeo, los créditos, en fin. Y Argentina no, porque, bueno, esa es la política, ¿no? Que ha estimulado el peronismo, similar a la del MAS, en fin, y boicoteó, y el delegado de la Unión Europea ni llegó. Pero bueno, han llegado, antes de irse, Fernández destrabó y han hecho una declaración que permite seguir negociando con China, que era lo que presiona Uruguay. Uruguay quería salir del Mercosur y firmar un acuerdo con China. ¿Te imaginas para Uruguay tener el mercado chino? No, es una cosa. Y Uruguay les dijo, bueno, de una vez digan, no, si no yo me voy con los chinos. Entonces Arce dijo, bueno, firmemos con los chinos y con los europeos también. ¿Viste esas posiciones? Bueno, algo así tibio salió. Pero lo más interesante del Mercosur fue una declaración que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el conflicto que se ha desatado y ha aumentado la tensión en la región entre Venezuela y Guyana. Guyana se ha apoyado en Estados Unidos después de que Venezuela movilizó su tropa muy cerca de la frontera en discusión. Guyana, país chiquitito, se apoyó en Estados Unidos y han iniciado unas prácticas aéreas conjuntas. ¿Te imaginas? Los Estados Unidos trajeron sus aviones y bueno, eso, ¿qué es esto? Guyana dijo, bueno, tú me atacas, mira quién es mi socio, ¿no? Pensalo Maduro, ¿no? Y Estados Unidos incondicional con Guyana. Entre otras cosas, porque el que está desarrollando el petróleo en Guyana es una empresa norteamericana, la Exxon. Y bueno, salió un comunicado diciendo dialoguen, nadie actúe por su cuenta, no suban la tensión. Esa es más o menos la tónica. Usen la mejor herramienta que tiene nuestra región, el diálogo, ¿no? Pero no condenan la actitud de Venezuela.
la actitud prepotente, de matonaje de Venezuela frente a un país tan chiquitito como Guyana, que de manera inteligente ha buscado un socio mayor, un hermano mayor o un padrino para defenderse de Venezuela, porque si no, no tiene chance. No sé qué opinas de esto, Cacho. Pienso que va a ser un poquito gradual, Amalia, ¿no? Como tú misma has descrito, la situación que planteábamos ayer de este matón del barrio que es Venezuela tratando de tomarse un poco más el territorio de la Guyana o de la ex Guyana inglesa, ahora ha cambiado con estos ejercicios militares con Estados Unidos. Si bien el comunicado, la posición del Mercosur todavía es tibia, puede haber otro tipo de comunicados, sobre todo presionados por algunos países como Uruguay, el propio Brasil, que no está de acuerdo con esta actitud de Venezuela. Puede haber un siguiente pronunciamiento, ¿no? Pero yo quisiera volver al tema que planteaste en relación a cómo podrían encontrar salidas a las crisis económicas de los diferentes países del Mercosur, entre ellos Bolivia. Y parece pragmática, no es muy normal, digamos, una posición de un presidente boliviano que pertenece al socialismo del siglo XXI, pero interesante en este pragmatismo que planteó Arce, ¿no? Negociemos a dos bandas, con los BRICS, incluida China, que puede ser una tabla de salvación en este momento tan complicado para la economía boliviana, y paralelamente negociemos con la Unión Europea. Ahí el dato esencial, Amalia, amigos que nos están observando, es que hay 45.000 millones de euros disponibles para los países latinoamericanos, producto de la invasión, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Amalia? Es que Bolivia no ha presentado un solo proyecto, o si se ha presentado debe ser unos insignificantes, y claro, o sea, una buena cantidad de países ya están corriendo detrás de esos 45.000 millones de euros. Entonces, sí parece que las necesidades, en este momento las urgencias, están haciendo despertar el pragmatismo de nuestro presidente. Pero bueno, si estamos hablando de nuestros vecinos, de los países que están alrededor de Bolivia, estamos a vísperas, Amalia, de la posesión de don Javier Milei, que me imagino va a ser en la próxima reunión del Mercosur uno de los personajes que va a traer la mayor cantidad de atención cuando tenga que asistir a la primera reunión del Mercosur ya como presidente de su país, porque estamos a 48 horas de su posesión, y lo que se sabe, por ejemplo, es que el presidente de Ucrania, hablando de la guerra en Europa del Este, va a estar presente Volodymyr Zelensky en la posesión de don Javier Milei. Bueno, ese es un hecho grande, Cacho, ese es un hecho que remece al continente. Primero porque llega Zelensky, el líder de Ucrania, que ha logrado resistir, enfrentar a un país tan grande como Rusia. Son 2 años de esa guerra. Es como Guyana frente a Venezuela, ¿verdad? ¿Será que Guyana hubiera podido resistir a Venezuela durante 2 años? Bueno, esa es la proeza de Ucrania, país que ha tenido un líder indiscutible que es Zelensky. América Latina, por estar muchos países controlados por Rusia, por China económicamente, pero por Rusia políticamente, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, han boicoteado en la OEA la posibilidad de que Zelensky hable en la OEA. Lo vetaron. Y por este hecho es que Milei lo invita, es decir, la llegada de Zelensky, además de poner en serios aprietos todo lo que tiene que ver con seguridad, porque está claro que Putin quisiera matarlo, ¿no? De eso no hay duda. Y aquí es una actuación pública, delicada, peligrosa. Bueno, Zelensky viene con un tropel de gente de seguridad, ¿no? Te imaginarás lo que va a hacer eso. Y se va a comer la atención pública, Me recuerda como
cuando aparecía Fidel Castro en las transmisiones de mando, ¿no? Nadie le daba bola. Una vez Sánchez de Lozada dijo, yo voy a ser el posesionado, no Fidel Castro, porque todas las cámaras iban a Fidel Castro, ¿no? Algo parecido va a pasar con Zelensky. Y Zelensky, claro, va a poder, no creo hablar en el Congreso argentino, pero va a poder hablar con la prensa argentina, va a poder tener un contacto con el pueblo argentino, y a partir de Argentina yo creo un puente con los otros países, ¿no? Porque ha sido vergonzosa la actitud del continente a través de estos países dependientes políticamente de Rusia, el que no se hubiera condenado la invasión, el genocidio ruso en Ucrania. Eso es posible que se revierta con la presencia de Zelensky en la Argentina, que va a ser el hecho político más grande de esa transmisión de mando. Y el lunes, a ver qué pasa en la Argentina, a ver qué pasa. Por lo que dijeron, Cacho, hay un 21060 en curso. Los jóvenes por ahí ni saben lo que es el 21060, pero es el decreto de la estabilización y tiene que ver con una remesón social muy grande. Paz Estenssoro la aplicó, estabilizó la economía, pero claro, cerró la causa del déficit fiscal, que era la producción de estaño en las minas, y despidió a 25,000 mineros. Solo Paz Estenssoro tuvo el coraje de hacer esto. Todos estábamos en las trincheras en contra de Paz Estenssoro y los mineros volveremos, no sé si te acuerdas, Cacho, cantábamos a voz en cuello, y la marcha por la vida y todo esto. Bueno, ahí fue el principio de la producción de coca, porque los mineros despedidos se fueron al Chapare. Pero algo así se viene en la Argentina, porque la crisis económica de Bolivia no tiene nada que ver con la Argentina. No tenemos inflación, pero tampoco tenemos vaca muerta. Sí, quizás por eso, por esta presencia de Zelensky en la Argentina, en Buenos Aires, robándose el show este próximo domingo, quizás es esta la razón por la que no se sabe hasta el momento si nuestro presidente, don Luis Arce Catacora, va a asistir a la posesión de Javier Milei, ¿no? Quizás no quiera darle la mano, por ejemplo, porque parte de los protocolos es que se saluden entre presidentes. Me imagino que va a haber una foto oficial de los jefes de Estado que asistan a la posesión de Javier Milei. Tal vez no quiera estar ahí, comprometerse, bueno, estas cosas que hacen de la ideología que se pierdan grandes oportunidades, ¿no? Porque también van a estar ahí otros mandatarios con los que se puede conversar sobre posibles salidas inmediatas a la situación complicada que vive el país, ¿no? Y respecto al 21060 argentino, bueno, finalmente parece ser una persona que le entiende la economía y que tiene los cojones como para aplicar este 21060 que lo aplicó don Víctor Paz Estenssoro cuando dijo que la patria se nos moría, y por tanto lanzó el 21060 hace ya casi 40 años, Amalia, casi 40 años de una medida de shock que efectivamente fue muy dolorosa, con miles y miles de trabajadores mineros que fueron relocalizados. Se acuñó esa palabra, te acordarás, la relocalización, y claro, muchos combatimos esa relocalización, pero bueno, a 40 años después parece que fue una medida acertada de frenar en seco la hiperinflación que se había acuñado en la época de la UDP. Lo concreto es que Milei marca su política exterior, completamente distinta a la de Alberto Fernández y el kirchnerismo. Milei toma partido por Ucrania, apoya a Zelensky, en contra de Rusia, eso está clarísimo. Está en el bando de Estados Unidos, en contra de China y de Rusia. Está en el bando de los israelitas, en contra de Hamas, lo que no significa estar en contra de los palestinos, pero eso claramente. Es más, pensaba ir hasta Israel, no le dio el tiempo, pero por ahí lo hace. Creo que toma una posición clarísima, y por eso no ha invitado a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en solidaridad con
con los no invitados, con los marginados. Lula no asistirá porque fue invitado Bolsonaro, y en ese contexto yo no creo que vaya el presidente de Bolivia. En ese contexto, como te digo, ayer estaba feliz, estaba dichoso, abrazado de Lula y de Alberto Fernández, pero en la próxima reunión del Mercosur ya no tienen mayoría, porque al Uruguay y a Paraguay se sumará Argentina. Y ahí quedan solo Lula y el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ya no tienen ni mayoría en el Mercosur. Entonces, hay un giro. Vamos a ver en la próxima reunión de la OEA cuántos votos suma cada bando, ¿no? Ya Nicaragua rajó de la OEA, ¿no? Ya no quiere ni saber. Es decir, Nicaragua es el hoyo más profundo, la dictadura más extrema, solo comparable a la dictadura de Pinochet, a la dictadura de los militares argentinos. Es la cosa más horrorosa que nos ha pasado en los últimos años y prácticamente no se habla, ¿no? Ahí está, existen. Estados Unidos no hace nada, nadie hace nada, ¿no? Lo que significa que hay un margen para que estas dictaduras puedan sobrevivir a pesar del aislamiento internacional. Correcto, lo has planteado muy bien, Amalia. Amigos, estamos viviendo un periodo de reacomodo de los pesos específicos de cada país y la ideología que profesan sus gobiernos, y por tanto va a haber un cambio, una especie de correlación de fuerzas continental a partir de las próximas reuniones del Mercosur, de la OEA, y veremos. Yo presiento que Argentina, a través de Javier Milei, va a intentar un liderazgo continental, ¿no? Ejercer un liderazgo continental. Bueno, pero si estamos hablando de Brasil, por ejemplo, cuyo presidente no va a asistir a la posición de don Javier Milei, también ha sido noticia en el país porque el senador Rodrigo Paz ha denunciado en las últimas horas que la organización criminal más peligrosa que existe en Sudamérica y se está ramificando lamentablemente en otros continentes, en África, en Asia, en Europa, tendría un directo interés en las tomas de tierra, en los avasallamientos, en todo lo que está ocurriendo en el norte del departamento de Santa Cruz, concretamente en la provincia de Guarayos. Él ha denunciado que estos grupos armados irregulares, encapuchados, que avasallan, que torturan y que secuestran, están vinculados con el PCC del Brasil, el primer comando de la capital. Ya también ha tenido algunos episodios en el país. Así que, Amalia, te dejo con este comentario que nos parece grave. Salió en defensa de esto o a rechazar estas versiones la diputada Daisy Choque, que también estuvo involucrada en la muerte de dos cívicos cruceños en la grave crisis política del 2019. Así que se viene un problema que comienza a tener otro tipo de ribetes. Ya no solamente es el tema del avasallamiento, la toma de tierras, sino que podríamos estar hablando incluso de la formación, de la gestación de una narcoguerrilla en el país. Sí, leo textualmente la cita que pone El Deber, la cita de lo declarado por Rodrigo Paz. Dice: de acuerdo con Rodrigo Paz, senador de Comunidad Ciudadana, es una coincidencia, dice Rodrigo Paz, que la facción de interculturales traficantes de tierra de la provincia cruceña de Guarayos esté en zonas similares en donde actúan y se atrapan a responsables del PCC. El PCC es esta organización criminal del Brasil que ha nacido en las cárceles del Brasil. Muchos son muy jovencitos, pero son unos asesinos, pero de temer, ¿no? Se le atribuye al PCC los 18 muertos en la frontera con el Brasil, en vendetas del narcotráfico. En fin, controlan el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de gente, en fin, todo el negocio ilegal, cruel y rentable lo está controlando el PCC en esta área de la región. Y entonces, Rodrigo Paz, en manera de pregunta,
formula una hipótesis. Dice, qué coincidencia. Yo avanzo, me quedo con tierras. Y después vienes vos, pones la coca y le metes al narcotráfico. Cocaína en Brasil. Qué coincidencia que estemos exportando en toda esa región cocaína para el Brasil. Qué coincidencia que agarres en Bolivia, en esa región, a altos capos del PCC. Lo que estoy diciendo es muy complicado y me aferro a mi crucecita, dice Rodrigo Paz, porque el próximo año va a ser un año muy violento. Bueno, la diputada Daisy Choque quiso no desmentir, pero desvirtuar esta sospecha diciendo, no, pues la producción de coca para la cocaína está en el Chapare, no está en Santa Cruz. No, toda la coca que se produce en Santa Cruz, de Yapacaní hacia el Parque Noel Kef Mercado y hacia donde tú mires que plantan coca, esa es coca para la cocaína también, ¿no? Sí, sí, efectivamente sí, con toda seguridad que sí, pero además estamos hablando, Amalia, amigos que nos están observando, de grupos que están armados, de grupos que no están con petardos, para decirlo de alguna manera amigable, están armados con escopetas, con fusiles de salón, y que no ha pasado nada, y esto es lo más grave, en estos 2 últimos años. El ataque más horrendo fue el 28 de octubre de 2021, cuando secuestraron a policías, a periodistas y a trabajadores agrícolas. Los torturaron. Uno de los que reapareció en estos últimos días, don Nicolás Ramírez, era el más violento, es el que pateó, es el que lo puso en el piso a un coronel de la policía, lo pisoteó, lo humilló, y nada, no pasó nada. Y eso da cuenta, en palabras del senador Paz, de esta protección que hay a este tipo de grupos conectados, según él, con el PCC del Brasil. Aquí quiero hacer un apunte y recordar que el 29 de noviembre, los últimos días del pasado mes, rápidamente el gobierno puso en la frontera y lo despachó a don Igor Oliveira, un joven de 27 años, líder del PCC del estado de Mato Grosso, que está al ladito de la frontera con Bolivia. Entonces, eso también da cuenta de que estos miembros de esta peligrosa organización criminal están entrando a Bolivia como Pedro por su casa. Entran, salen, cometen ajustes de cuentas, asesinan gente, sobre todo en los municipios fronterizos. Igual, no hay en este momento ningún avance de las investigaciones, menos detenidos, menos responsables de estos ajustes de cuentas. Entonces, sí, es complicado. Yo vuelvo sobre este tema. Estamos con la realidad, con el dato fáctico, que no se puede, no hay nada que lo pueda rebatir, y es que hay grupos armados en el país, grupos irregulares armados que están haciendo de las suyas de manera impune ya desde hace 2 años en nuestro país. Lo más, digamos, de toda esta historia, que va a tener un desenlace muy violento, yo coincido con Rodrigo, pero de manera inmediata las primeras víctimas son las cigüeñas, ¿no? Que anidan en este territorio que ha sido ocupado, ¿no?, por la Federación de Colonizadores, con el amparo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos y el aval del gobierno, porque todos son militantes del MAS, unos de la fracción evista, otros arcista, pero masistas al fin, y han incendiado de las 1,000 y pico hectáreas de este parque natural y además área protegida en el municipio de San Carlos. Son 1,000 y pico de hectáreas. Bueno, 300 ya las han incendiado, ¿no? Son 300 hectáreas. ¿Cuántos árboles habrán quemado? Son los árboles que volarán las cigüeñas y no encontrarán dónde anidar. Es decir,
es como fusilarlas, no es como quemarlas también. No podrán reproducirse. Esa es la consecuencia. ¿Qué les importa las cigüeñas a los colonizadores, Cachito? Si no les importa la vida humana, no les importa nada. Solo es plata, porque esa alianza con el PCC es una alianza para el narcotráfico, es avanzar en tierras para producir no lechuguitas, sino coca, o tener espacios donde aterricen las avionetas, tener espacio para hacer fábricas de cocaína, en fin, es el espacio que el narcotráfico necesita para producir y exportar cocaína. Es muy grave. Ahora, un apuntito más que no se me vaya. En Colombia, cuando las guerrillas de las FARC empezaron a producir cocaína, empezaron a secuestrar, a tomar tierras, empezaron a extorsionar a los grandes empresarios de la agroindustria colombiana. ¿Qué hizo la agroindustria colombiana? Como el Estado no los defendía, pues la agroindustria colombiana hizo su propio ejército, los famosos paramilitares. Y entonces han tenido casi 2 décadas de matanzas, ¿no? Miles de muertos entre los grupos armados de las FARC, productores o protectores del narcotráfico, frente a los paramilitares, que ha sido el ejército paralelo que armaron los empresarios del agro colombiano. Es decir, vamos a ir a eso. ¿Cómo hace el agro cruceño para defenderse de los avasallamientos? ¿Qué hace ese empresario amenazado de muerte? Si el Estado no lo protege, va a llegar a la conclusión de que, bueno, se contrata a él gente que lo proteja. Esa gente va a estar armada. O sea, la dinámica es terminar a la colombiana enterrando más muertos que los caídos por el COVID. Atentos, lo que dice Rodrigo Paz es muy serio. Así es, y no es mera especulación, estamos hablando de algo concreto. Grupos armados irregulares que avasallan, torturan, secuestran, atentan contra la naturaleza, como está ocurriendo en San Carlos con este santuario hermosísimo que hay para que las cigüeñas aniden, porque además, Amalia, es una especie, una variedad de cigüeña única en el mundo. Así que, bueno, realmente esto es muy grave, y el gobierno está en una especie de último margen para poner las cosas en su sitio en este lugar del país, que me imagino tendría que ser, por ejemplo, el echar mano de los militares para que entren en estas zonas y pongan las cosas en orden. ¿Lo hará? Parece que no, pero bueno, tenemos el margen de la duda, este último margen de duda que tiene el gobierno para que no tengamos esta pesadilla que ha mencionado Amalia de Colombia, con gente matándose por territorios, por ocupar lugares para la producción y la exportación de cocaína. Esto es, así estamos terminando la semana, Amalia, amigos que nos están observando, complicada en términos económicos, queriendo saber qué va a pasar en Argentina del 21 de 060 de Milei, con estas noticias tremendas sobre lo que está ocurriendo en el norte de Santa Cruz, y esperando a ver qué nos depara la semana siguiente aquí en Bolivia y fuera de nuestras fronteras. Y si no tienes algún apunte adicional, Amalia, yo creo que ya nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Solo desearles un buen fin de semana. Hasta luego, Cacho, hasta luego a todos los amigos que se han molestado en ver esta conversación. Hasta el lunes próximo. Un abrazo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.